Bueno, llegó el momento entonces de ponerse a leer el pliegue. Vamos a leerlo, ya que es cortito, fíjense. Acá dice, bueno, no, ustedes no lo ven, 89 páginas dobles, son más o menos 177 páginas, ¿no? Pero vamos a ir muy lento. Capítulo 1, los repliegues de la materia. Esto deberíamos poder leerlo y entenderlo en base a los dos videos anteriores. Así que lo voy a ir leyendo y haciendo un mini resumen de lo que vinimos viendo hasta ahora, ¿no? Los repliegues de la materia. ¿Por qué se llama repliegues de la materia? Fíjense, capítulo 1 y capítulo 2 se llamarán repliegues de la materia y pliegues en el alma. Estos son dos verbos parecidos en francés, pli y repli. Repli sería como una especie de enredar, enrollar, como si la materia estuviera enrollada en sí misma. Vamos a ver. Y plegado al mismo tiempo, como una forma de plegado, ¿no? Repliegue y pliegue son de alguna manera sinónimos, solo que uno se utiliza mejor o nos sirve mejor para entender cómo funciona eso, el pliegue, en la materia, y la otra palabra, pliegue, la palabra pliegue en sí mismo, lo vamos a aplicar al alma o a lo espiritual. Pero en general lo que se está buscando, lo que busca Deleuze, es generar un sistema de interacción entre materia y espíritu, entre materia y alma. Vamos a ir a eso, ¿no? Como punto de partida, entendamos estos dos capítulos, los primeros dos capítulos, como están vinculados, ¿no? Y el primero se va a enfocar en el aspecto físico, en el aspecto material del concepto de pliegue o de la filosofía barroca. El barroco tiene una forma específica de entender la materia, eso es lo que nos va a explicar Deleuze, y también una forma específica de entender lo espiritual, pero también lo intelectual, lo racional, ¿no? Como componente no material. O en relación con el no material, digamos. Entonces, el barroco no remite a una esencia, de esto ya hablamos, sino más bien a una función operatoria, a un rasgo. Es decir, no se va a definir el barroco en tanto que etapa histórica y en tanto a una esencia, sino que se va a tratar de encontrar en la práctica, a través del uso de hipótesis funcionales, ¿no? De una hipótesis funcional es la idea de cómo funciona el barroco, una intuición que nos permite poner a prueba este concepto hipotético, la idea de que el barroco remite al pliegue, remite a la operación de hacer pliegues. Entonces es un análisis de esta hipótesis, la hipótesis de que el barroco está vinculado con el concepto de pliegue, el que nos va a llevar a explicar, palabra clave dentro del libro, estos conceptos, ¿no? Cuál es la idea de Deleuze sobre el pliegue, cuál es la idea de Deleuze sobre Leibniz, hasta qué punto también esto que se está mostrando acá, lo que expone el libro, es puramente la teoría leibniziana o si es una teoría deleuziana sobre Leibniz. La verdad no importa demasiado, lo importante es entender lo que quiere decir, entenderla conceptualmente. Y ahí quizás podamos, ahí sí poner, entender cuál es el aporte de Leibniz y cuál es el aporte de Deleuze en el tema, ¿no? Pero sigamos leyendo. No cesa de hacer pliegues, no inventa la cosa. Ya había todos los pliegues procedentes de Oriente, los pliegues griegos, romanos, románicos, góticos, clásicos. Piensen esto en formas... a ver, lo interesante, me parece, y que es también desafiante en este primer capítulo y en el libro en general, es el hecho de que Deleuze utiliza la palabra pliegue como sinónimo de muchas cosas, básicamente. Cuando hablando de la materia, nos dice que el barroco utiliza como otros pliegues y los lleva al infinito, está definiendo pliegue en función de la materialidad, ¿no? De un plegado concreto o de una forma física o la forma en que podemos entender físicamente el plegado.
Mientras que el pliegue en sí también puede remitir, como dijimos, a cuestiones del alma o del espíritu o de lógica. Entonces ahí, cuando use pliegue en relación a eso, también va a usar la misma palabra, pliegue, y eso es lo que confunde. Es que no terminamos de definir pliegue porque él está al mismo tiempo diciéndonos que pliegue es una cosa muy específica, pero que también es sinónimo de un montón de otras cosas. Entonces, al mismo tiempo, trata de diferenciar este concepto, el concepto del pliegue, que es el concepto central del libro, pero al mismo tiempo despliega una serie de conceptos a los que pone de alguna manera en igualdad como sinónimos de pliegue, ¿no? En ese sentido, plegar, desplegar, repliegue, pliegue, ya vamos a ver más de ellos, ¿no? Pero por ahora sigo leyendo. Pero él curva y recurva los pliegues, los lleva al infinito. Es decir, lo que otros momentos, otros gestos, otras formas de operar utilizan del pliegue es una parte mínima de lo que el barroco utiliza. Es decir, el barroco lleva al extremo algo que que aparece en otras formas de pensamiento. Es decir, puede entender la lógica de composición clásica, pensando en música, por ejemplo, ¿no? Puede entenderla, pero la entiende como una entre tantas. Fíjense, griegos, romanos, románicos, góticos, clásicos. Entonces es como si hubiera un abanico de formas, de fórmulas, de definición de estéticas, por ejemplo, estética entendida en un sentido amplio, o de físicas diferentes para cada época, porque la física no puede definirse como una esencia, ¿no? Como una descripción de algo absolutamente cierto que es paralelo a todos. El hecho de que haya o que pueda haber una ciencia gótica, una ciencia clásica, una ciencia nómade, una ciencia barroca, que vamos a ver está muy asociada a la física de Leibniz, por ejemplo. El hecho de que pueda haber distintas físicas, distintas ciencias en distintas expresiones culturales, por un lado, no impide nuestro entendimiento del concepto de ciencia, pero por otro lado no se agota en una representación de una esencia de lo que es la ciencia o la física. Es decir, hay muchas físicas porque cada época define lo que significa la física. Y entonces, de alguna manera, el barroco se para por encima y entiende todas las físicas, o prevé la posibilidad de existencias de numerosas físicas. Entonces está a otro nivel. A un nivel en donde por ejemplo, cada sistema, el sistema clásico, gótico, románico, es un sistema, y el barroco podría decirse el sistema de sistemas, un sistema comprensivo, ¿no? Esto lo podríamos asociar con toda la discusión que hay en torno a la posmodernidad. La idea de los relatos, la numerosa cantidad de relatos, el relativismo cultural, por ejemplo, la numerosa cantidad de relatos y el problema del posmodernismo en la articulación de esos relatos o en el posicionarse frente a la existencia de múltiples relatos y la discusión con los grandes relatos, ¿no? Todavía se discute los grandes relatos, no es que se estableció la caída absoluta de los grandes relatos, siguen en pugna, pero el posmodernismo los incorpora esos grandes relatos como pequeños relatos, porque lo que cambia es el estatuto del relato, no el contenido. Acá pasa algo parecido, un salto de nivel en donde el pliegue lo que hace es curvar, recurvar, explicar, extender o disminuir, modificar, experimentar con el resto de los pliegues, el resto de las disciplinas. Esto también está vinculado con el concepto del capitalismo que tiene Deleuze. Pero bueno, no me voy a meter con eso por ahora. Entonces, el rasgo del barroco es el pliegue que va al infinito. En primer lugar, el barroco diferencia los pliegues según dos direcciones, según dos infinitos, ¿no? Esta es la diferencia materia-alma, materia-espíritu. Como si el infinito tuviera dos pisos, los repliegues de la materia y los pliegues en el alma. Entonces,
el, el libro lo que va a intentar es explicar el sistema, leibniziano, o el sistema, explicar un sistema leibniziano de interacción materia-espíritu, que podemos agregar o tener también en cuenta que es una alternativa al modelo de cartesiano, podríamos decir. Entonces, este libro es el gran libro contra el mecanicismo, o todavía continúa Deleuze en su lucha con el mecanicismo. Ya hablamos del tema mecanicismo varias veces y creo que no es un tema tan fácil, porque mucha gente pregunta o pide explicaciones sobre diferenciación, por qué a veces, por ejemplo, Deleuze utiliza la palabra máquina como una superación del mecanicismo, ¿no? Como más vinculada al vitalismo que al mecanicismo. Entonces, y bueno, los refiero al video sobre Eric Hobsbawm, en el que Hobsbawm describe la crisis del mecanicismo a finales del siglo XIX y el auge de una nueva forma de entendimiento que, desde mi punto de vista, va en línea con con una visión como la que ofrece Deleuze en este libro. Sigo igual. O sea, pueden ver ese video, les dejo el link. Entonces, ahora la materia es acumulada, ¿no? Él habla de concreción, la materia como una compresión de cosas, concreción, como algo que está hecho de otras cosas, ¿no? La materia es acumulada según un primer género de pliegues, después organizada según un segundo género, en la medida en que sus partes constituyen órganos, plegados diferentemente y más o menos desarrollados. Arriba el alma canta la gloria de Dios en la medida en que recorre sus propios pliegues, sin llegar a desarrollarlos enteramente, pues van hasta el infinito. Se dice que un laberinto es múltiple. Bueno, está difícil, ¿no? No sé ustedes qué opinan. Vamos de a poco. Fíjense cómo despliega todo de una. Nos tira de pum en la cara un montón de cosas. Y eso es generalmente problemático, ¿no? Entonces, porque nos perdemos un poco. Abajo la materia es acumulada según un primer género de pliegues, después organizada según un segundo género, en la medida en que sus partes constituyen órganos plegados diferentemente y más o menos desarrollados. Entonces vamos a ver cómo eso se organiza, cómo se organiza la materia, ¿no? Y esto va a estar vinculado a cuestiones de relación con el atomismo, por ejemplo, los problemas físicos que todavía son actuales, básicamente, en cómo se organiza la materia, ¿no? No está hablando de, no está en una nube, está discutiendo conceptos a nivel científico a la misma vez que filosóficos, Leibniz. Y entonces, en cierto sentido, Deleuze condensa estos dos aspectos, ¿no? Este libro ya lo dije otras veces, es pertinente desde el punto de vista científico también. Y esto es para mí una intuición, no lo puedo demostrar, sino que la lectura del libro y mi exposición del libro es un poco una búsqueda para poder entender eso, demostrarlo, tratar de entender cómo podemos aplicar este libro para entender el mundo hoy y los problemas que se nos están presentando hoy en día en el mundo y tener como guía este libro. Esta es un poco la idea de esta lectura, ¿no? Entonces, abajo estaría el cuerpo y arriba el alma. Abajo la materia se organiza según masas de materia y con distintos grados, ¿no? Podemos pensar en química orgánica y química inorgánica para más o menos plantear como el punto de partida de este problema. Y por otro lado, en el alma, dice, el alma canta la gloria de Dios en la medida en que recorre sus propios pliegues sin llegar a desarrollarlos enteramente, pues van al infinito. Esto es una cita de la monadología, se las puedo leer acá. Yo se las leo. Dice, un alma nunca podría desplegarse, mostrarse tal cual es desplegarse de una vez, ¿no? De una vez. Requiere una instancia de despliegue, una operación de despliegue. Porque todo lo que está plegado adentro de ella tiende al infinito. Es decir, como tiende al infinito, es necesario un despliegue. Y esto va a estar muy vinculado y vamos a poder
vamos a poder entender mejor qué quiere decir con esto cuando entendamos también lo que quiere decir, o sea, esto que está acá arriba, los pliegues del alma, vamos a entenderlos mejor cuando entendamos cómo entiende Leibniz los repliegues de la materia y cuál es la objeción que le hace Leibniz a Descartes en relación al movimiento en física. Después lo vamos a ver un poquito, pero por ahora sigo leyendo. A cada piso le corresponde precisamente un laberinto. Hay dos estratos, dos laberintos: el laberinto del continuo en la materia y sus partes, el laberinto de la libertad en el alma y sus predicados. Es decir, en la libertad tiene que ver con las opciones, las acciones que se dan espirituales, mientras que en la materia el continuo, ¿no? El espacio, podríamos decir. Hay algo interesante como punto de partida también, pero que también discute Leibniz, y es el concepto de el atomismo, básicamente. Lo que dice Deleuze es que la concepción cartesiana de la física, que es una concepción mecanicista, está vinculado a una discusión sobre el mantenimiento de la fuerza cuando en el movimiento, ¿no? El hecho de que si hay un móvil que se mueve a cierta velocidad, la fuerza con la que se mueve, nos dice Descartes, es equivalente a la masa por la velocidad, básicamente. Leibniz hace una objeción a esto. Y la objeción consiste en agregar la velocidad al cuadrado. La masa es igual a la velocidad al cuadrado. Y esto está vinculado con cierta potencia, ¿no? El hecho de que en realidad la velocidad es una abstracción o una, digamos, sí, es como una especie de fórmula en abstracto de un montón de otras velocidades. Lo que dice, o sea, pensemos esto. Un bloque, ¿no? Empujamos ese bloque. Lo empujamos 1 metro. En el momento en que lo estoy empujando, la velocidad a la que va es, ¿cuál es? Pongámosle 1 metro por minuto. Soy lerdo y tardo 1 minuto en moverla, esta caja. Bueno, es pesada, digamos que es pesada, tardo 1 minuto en moverla 1 metro. La fuerza por la que se movió, en el momento en que estoy empujándola, es igual a la velocidad de la caja por la masa de la caja, ¿no? Es como que yo imprimo una fuerza que se transforma en algo que, combinado con el peso de lo que estoy empujando, porque el peso de alguna manera impacta, debería generar una acción recíproca, y la velocidad. Entonces la fuerza que estoy agregando está vinculada con la velocidad, pero hay un problema: la velocidad la estamos pensando en trayectos rectilíneos. Y lo que dice Leibniz es que la velocidad es, en realidad, puede ser, digamos, puede tener diferentes orientaciones. Y eso haría que, o sea, básicamente debemos entender la velocidad como una magnitud de dos dimensiones, ¿no? Y incorporar eso a la ecuación de lo que es la fuerza que estoy aplicando en ese momento. Eso me permite entender que si yo empujo con la misma fuerza pero en otra dirección, pongámosle que tenemos una caja, pero yo empujo en esta dirección, se va a mover en esta dirección porque está fija, pongámosle, en el piso, pero la fuerza va a ser distinta. No es exactamente lo mismo empujar de acá que empujar de acá. No importa eso, pero lo que está diciendo Leibniz es que en lo que está equivocado
Descartes es en la idea de que, como si hubiera un punto en el que la materia está fija, avanza otro punto a través de cierta energía que se le pone, avanza otro punto a través de cierta energía que se le pone, cuando en realidad la reacción, la relación entre lo empujado y el que hace la fuerza es en realidad de un fluido. No es, o sea, hay un momento de aceleración y en todo caso un momento de desaceleración, o hay constantes aceleraciones y desaceleraciones. Esto tiene que ver, y no me voy a poner, o sea, es posible que lo que acabo de explicar tenga errores conceptuales, pero lo único que me importa acá es que se entienda la diferencia y la postura leibniziana, la postura física leibniziana, en contra de la postura de Descartes, y se entienda también, Deleuze también dice, que eventualmente los cartesianos se volvieron atomistas y por eso la crítica de Leibniz es por igual a los atomistas de antiguo y a sus contemporáneos, y como a Descartes. Entonces, les voy a leer un poco lo que dice en relación a esto Leibniz, ¿no? Deleuze. Dice: la filosofía... Bueno, les voy a leer un poco este mismo resumen que tengo acá porque es muy valioso. Vamos a hacer. Entonces, nos dirá, vamos a seguir un poco el argumento de Deleuze en su clase. Estoy más desordenado, acá está. Dice, vamos a hablar un poco de Leibniz y de la física de Leibniz. Leibniz es un gran físico. La física de los cuerpos, digamos, él crea una forma de entender la física que se llama, que implica o consiste en entender la física de los cuerpos como en tanto que elásticos. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, aparece en el libro, ¿no? Pero está bueno tenerlo de antemano porque ya esta primera página es tan confusa que es mejor agarrar un poco de información para después seguir leyendo y van a ver que se va a entender un poco más. Básicamente, un tipo de cuerpos que son cuerpos elásticos, que esta idea se opone a Descartes y a la física cartesiana, pero también a la física de los atomistas, ¿no? Tanto los atomistas de la antigüedad como los atomistas actuales, de la época actual de Leibniz, ¿no? Que conciben la física sobre todo relacionada al concepto de cuerpo duro. Es decir, esta idea podemos pensar, y esto lo hablé en el video de Hobsbawm y en la crisis de la ciencia, el concepto de átomo bola de billar. Entonces, cuando en el libro de La era del imperio de Hobsbawm, él dice que la crisis de la ciencia se da por en parte, por ejemplo, en la física, por la caída de una concepción que él describe como el átomo bola de billar, es esta concepción, la concepción de los cuerpos duros. Lo que Leibniz dice es, no hay una sustancia, una partícula mínima de materia que es llena. Todo es elástico. O sea, cada cosa, si llegamos no existe el átomo como una entidad dura y entera, completa, sino que está hecho de partes. El átomo está hecho de partes y cada parte está hecha de partes y cada parte está hecha de partes y cada parte está hecha de partes hasta el infinito. Eso es lo que dice, esa es la tesis de Leibniz, la tesis delirante de Leibniz, que es bastante actual, les quiero decir. Entonces, no hay cuerpo duro. Entonces, lo que dice Deleuze también es que los cartesianos se transformaron en atomistas, muchos retomaron ideas del atomismo a causa de este vínculo entre los atomistas y la concepción cartesiana, pero para Leibniz no hay átomo, dice. Toda masa está compuesta de masa, de más masa, así hasta el infinito. No más que un cuerpo, no llegamos nunca al cuerpo duro, ¿no? a la última partícula, a la última pedacito de polvo del que decimos esto es un pedazo de cosa y nada más. El pedazo básico mínimo que conforma la realidad. Nunca llegamos a eso, según Leibniz. Entonces, y acá esto está vinculado al concepto de vis elástica, ¿no? Que llama
vis elástica. Es un problema, si lo googlean pueden ver que hay un montón el tema, el concepto de la vis elástica es como el concepto que reúne la problemática con Descartes, ¿no? Entonces, me salteo algunas cosas. Entonces, el movimiento rectilíneo uniforme es imposible. Dice, como, a ver, lo que nos va a decir Deleuze es que en el caso de los atomistas, la unidad mínima para los atomistas, para Lucrecio y Epicuro, según Deleuze, la unidad mínima es una unidad de tiempo, la mínima unidad de tiempo posible. Fíjense, esto hay que vincularlo inmediatamente con, básicamente, esto lo podemos ligar directamente con la física cuántica, con la constante de Planck. O sea, la constante de Planck sería un poco esta unidad mínima de tiempo. Yo creo que Deleuze tiene que saber esto, aunque no nombra mucho a Planck. Pero esta discusión sobre el clinamen y la forma de un cambio en el entendimiento básicamente de la física determinista, la crisis del determinismo, en relación a esta idea del clinamen, está descrito en el libro El fin de las certidumbres de Ilia Prigogine, que ya les describí, que ya les recomendé en el video sobre Hobsbawm. Pero me parece que son tantas los lugares donde se remite de nuevo al mismo problema, la actualidad de ese problema, que me parece que voy a hacer una serie o tratar de leer ese libro y hacer algún video sobre el libro. Entonces, a lo que se refiere Deleuze con esta idea del tiempo, como tiempo incierto, de la libertad, de la vida en tanto que rectilínea, esto nos va a ayudar a entender mejor esto, está vinculado al concepto de clinamen, es decir, de declinación. Esta idea de el átomo que cae en el vacío y que, como si estuviera determinado a caer, pero entre unidad de tiempo, entre una unidad de tiempo y otra, hay una especie de bloque, ¿no? Intertemporal. Hay una especie de momento llamado como tiempo incierto, ¿no? Se llama en latín incerto tempore o incerto tempore, como una especie de entre intertemporalidad, en donde se vuelve posible cierto movimiento del átomo, lo cual permite la interacción del átomo con otros átomos, lo cual permitiría la existencia de la realidad. Esto es un poco lo que está lo que está queriendo decir Deleuze, digamos, ¿no? Es que la discusión acá está vinculada a este intertempore, está vinculada también al alma, en tanto que laberinto de la libertad y el clinamen relacionado con la libertad. Tengamos en cuenta estos paralelismos por el momento. No tratemos de entender si no entienden, y yo mismo tengo que confesar que hay cosas que todavía no entiendo y que por eso me gusta cada vez más seguir leyendo. Piensen que de a poco van a ir agarrándolo y permítanse no entender del todo, pero sí recuerden la referencia. La referencia como el cuestionamiento al mecanicismo, el cuestionamiento a Descartes, del que ya hablamos un poco en videos anteriores, y también el cuestionamiento o la relación con los atomistas, ¿no? Entonces, si Descartes no ha sabido resolverlos, es decir, a cada piso le corresponde precisamente un laberinto, el laberinto del continuo en la materia y sus partes, el laberinto de la libertad en el alma y sus predicados. Si Descartes no ha sabido resolverlos, es porque ha buscado el secreto del continuo en trayectos rectilíneos. Está vinculado a esta idea del clinamen, porque incluso aunque haya declinación, nos dirá Deleuze, la declinación es angular. Entonces, ¿qué va a oponer Deleuze? Va a oponer lo angular con lo curvo, básicamente. Lo angular lo asocia a Descartes, y lo curvo
lo curvilíneo lo asocia a Leibniz y nos va a decir Leibniz como gran discípulo de... lo tengo en mis notas, perdón, como verán, este video es un poco más improvisado, pero con un ánimo de incorporarlos más en la vía como investigativa, o sea, la lectura, el trabajo de lectura. El trabajo de lectura me parece que es algo que está bueno transmitir, porque es lindo, o sea, estoy disfrutando un montón de hacer esto. Eso es lo que les quiero transmitir. O sea, entonces, tenemos los dos pisos de Descartes. De Huygens, el maestro, o sea, este matemático que trabajó sobre las curvaturas. Quizás en algún momento pueda hacer algún apartado mínimo básico, digamos, para poder entender el libro y relacionarlo, entender la relación con Leibniz, ¿no? Huygens, que trabajó mucho sobre curvas, básicamente, ¿no? Y Leibniz se basa mucho en el trabajo de Huygens para desarrollar su propia matemática de las curvas, a la que obviamente Deleuze le da muchísima importancia. Entonces, tenemos los dos pisos, tenemos esta idea del problema de Descartes, buscó el secreto del continuo en trayectos rectilíneos, esta idea de lo recto y lo curvo, que ahora lo vamos a ver, porque él lo va a relacionar a Wölfling, al teórico del arte. Vamos a ver un poquito en un rato, pero sigo leyendo. Si Descartes no ha sabido resolverlos es porque ha buscado el secreto del continuo en trayectos rectilíneos y el de la libertad en una rectitud del alma. Esto tiene que ver con lo del clinamen, desde mi punto de vista, ignorando tanto la inclinación del alma como la curvatura de la materia. Esta idea de la inclinación del alma tiene que ver con la idea de que el alma es algo completamente plegado, que tiene muchos pliegues y que sus pliegues van al infinito. Eso es lo que está tratando de decir. Vamos a ser un poco más gráficos más adelante para poder entender mejor esto. Pero por ahora quédense un poco con estas ideas, que son un poco redundantes, pero son muy misteriosas. Cuando uno no entiende que está haciendo redundancias y mostrando cómo en todos los temas que él va a trabajar en el libro hay cosas en común que están vinculadas a la filosofía de Leibniz, es decir, está presentándonos esta filosofía multiforme, ¿no? Y este filósofo delirante que es Leibniz, ¿no? Bueno, ahora, se necesita una criptografía, esa sería la respuesta leibniziana, se necesita una criptografía que a la vez enumere la naturaleza y descifre el alma, vea en los repliegues de la materia y lea en los pliegues del alma. Esa criptografía es el sistema leibniziano, podríamos decir. El sistema leibniziano implica una forma, o sea, una forma de entendimiento de la realidad como algo realmente encriptado, en todo sentido de la palabra encriptado, ¿no? Y sobre esto va a ser el libro, así que no podemos pretender entender mucho más que eso, pero fíjense cómo en este ejemplo que les había dado de cuando empujo la piedra, el movimiento, al parecer rectilíneo de la piedra, en realidad, si uno lo analiza en profundidad, es verdaderamente curvo. No es recto ni lineal, sino que es una infinita sucesión de curvas, pero que solo aparecen cuando entendemos eso como la línea, como una codificación, en realidad, esta línea recta, como una forma codificada de la curva. O sea, esta idea de la criptografía es leer, poder agarrar la lupa y entender el gramaje. Y en ese gramaje, detrás de ese gramaje, tenemos, es decir, en la velocidad también hay un montón de aceleraciones. La velocidad no es continua, sino que va acelerando y desacelerando de manera súper caótica, pero podemos extraer estadísticamente la idea de línea en el movimiento, ¿no? Pero no hay línea recta en la física. Es imposible el movimiento rectilíneo uniforme en la física, ¿no? Parte de esa idea Leibniz, cuando en realidad la física tradicional parte más bien de una abstracción, que es esta idea del movimiento rectilíneo uniforme. Y por eso erramos, porque partimos de un punto de vista equivocado. Leibniz, según Leibniz, ¿no? Leibniz parte del punto de vista de que la realidad es fluida constantemente
es elástico, el continuo es elástico y es imposible lo rectilíneo, ¿no? Son dos posturas muy distintas que van a determinar dos formas de física distintas, ¿no? Entonces, enumere y descifre el alma. Vea en los repliegues de la materia y lea en los pliegues del alma. Este leer tiene que ver con el entendimiento y la lógica, y el ver en los repliegues tiene que ver con lo sensorial, ¿no? Con la forma en que el cuerpo piensa, ¿no? Como que lo sensorial como una forma de pensamiento del cuerpo también. A ver, entonces, seguimos un poco. Es cierto que los dos pisos comunican, por eso el continuo remonta al alma, ¿no? O sea, por eso el juicio final, básicamente. Porque si se fijan, hay una concepción leibniziana como de la historia tendiendo a una especie de juicio final en donde de golpe aparecen la totalidad en una especie de explosión gloriosa, y donde esos cuerpos que parecían haber muerto pero no habían muerto, sino que sus pliegues iban al infinito, se vuelven de alguna manera visibles en esta especie de gozo final, ¿no? Entonces el continuo, incluso nuestro cuerpo figura, es parte del alma, figura en esta explosión que es el juicio final, en donde se ve todo, se ve el todo desplegado de alguna manera. Entonces, cuando hayamos comprendido que las almas no pueden tener una ventana hacia afuera, eso habrá que aplicarlo, al menos en primer lugar, a las almas de arriba, razonables que han ascendido al otro piso, elevación. Es decir, hay unas almas que de alguna manera tienen ventanas, o sea, hay una interacción, hay un sistema de interacción posible entre lo espiritual y lo material, y es lo que vamos a tener que entender por qué. O sea, ¿por qué explica esto Deleuze? Porque la clásica, uno de los clásicos conceptos leibnizianos es esta idea de que las mónadas no tienen ventanas. Entonces, ¿cómo se comunican? ¿Cómo se pueden comunicar? ¿Cómo puede ser la interacción entre lo material y lo espiritual? ¿O lo material y lo intelectual? ¿Cómo puede ser si las almas no tienen ventana, digamos? Eso es una de las preguntas que va a tratar de contestarnos Deleuze. Está un poco encriptado también el libro, ¿no? Hay que saber criptografía para poder leerlo. Entonces, el piso superior no tiene ventana. Habitación o gabinete oscuro, revestido de una tela densa, diversificada por pliegues, como una dermis en carne viva. Acá está fusionando dos sentidos distintos, en donde el Leibniz, lo que nos va a decir más adelante, realiza un montaje barroco. Es decir, lo que propone Leibniz con su filosofía, la arquitectura del barroco lo propone en su forma del trabajo arquitectónico, ¿no? Con su concepción, con su propio estilo arquitectónico o su forma de operación barroca, que es el pliegue, ¿no? Que tiene la arquitectura. Ahora vamos a ver un poco sobre eso. Pero, básicamente, el alma está contándonos lo que es el alma con una especie de metáfora muy sensualista. La idea de que estamos en un cuarto oscuro envuelto en una tela llena de pliegues, ¿no? Entonces acá es como si de alguna manera hay una oscuridad absoluta, pero solo de alguna manera podemos tocar, ¿no? Estamos completamente encerrados en la oscuridad, pero estamos siendo impactados por una especie de tela, digamos. Nuestra piel, hay una piel del alma que se toca con la materia. Algo así es lo que está tratando de describir Deleuze, que bueno, sobre eso vamos a tener que profundizar más a medida que avancemos, ¿no? Esos pliegues representan los conocimientos innatos, pero que pasan al acto bajo las solicitaciones de la materia. Esto es interesante. Esto está vinculado con el libro Nuevos ensayos sobre el entendimiento humano, en donde Leibniz intenta refutar esta idea de la tabula rasa en Locke, ¿no? Hay un libro de Locke que se llama Ensayos sobre el entendimiento humano. El libro de Leibniz se llama Nuevos ensayos sobre el entendimiento humano. Entonces, también, acá hay un despliegue de todos los temas, como les digo. Entonces no pretendamos entender todo, sino avancemos hasta el punto en que
cuando terminemos de leer todo el libro, vamos a poder volver y entender todo esto de una. Ese sería el desafío que yo les propongo, ¿no? Entonces, esos pliegues, cuerdas o resortes, la palabra resorte no es casual, constituidos sobre la tela opaca representan los conocimientos innatos, ¿no? Como si los conocimientos innatos que están vinculados al ser este cuerpo y no otro. Es decir, implica el haber nacido hombre, mujer, implica un acceso específico al mundo. Esto lo podemos asociar a la crítica de la razón pura, y es la razón por la que, me parece, se acusó en un primer momento a Kant de haber plagiado los nuevos ensayos sobre el conocimiento humano en su crítica de la razón pura. Porque por la cuestión esta de que los conocimientos innatos están vinculados a esta idea de juicios sintéticos a priori, ¿no? La primera gran idea de Kant. Entonces, podemos entender por el momento, para ir acercándonos a la idea, es que si en Kant la forma en que conocemos al mundo no puede dar un conocimiento per se del mundo, sino que es a través de nuestra capacidad, nuestro entendimiento, y el entendimiento nos ofrece como una especie de moldes, ¿no? Tenemos unas intuiciones desde las cuales percibimos, que son el tiempo y el espacio. Es decir, nosotros no percibimos tiempo ni percibimos espacio, sino que en función de ese estar en el tiempo o estar en el espacio entendemos la realidad. Perdón si es un resumen que cae en algún equívoco, pero solamente para entender que para Leibniz sucede algo similar a eso. Tenemos intuiciones, esas intuiciones están vinculadas y están vinculadas a un costado, digamos. Las intuiciones pueden parecer imaginarias, de alguna manera producidas por nuestra capacidad intelectual, pero son en realidad producto de nuestra capacidad intelectual. Esta tensión es la que anima, esta tensión con Locke es la que anima los nuevos ensayos sobre el entendimiento humano, y es a las que está refiriendo Deleuze cuando dice que esos pliegues, cuerdas o resortes constituidos sobre la tela opaca representan los conocimientos innatos. Porque ahí hay un vínculo, un link, materia-espíritu, ¿no? Por supuesto, los recorridos que van a hacer Kant y Leibniz con ese punto, van a ser diferentes. Esos pliegues son conocimientos innatos, pero que pasan al acto bajo las solicitaciones de la materia. Es decir, hay una interacción con una realidad exterior, pero esa realidad exterior en realidad está incluida dentro, de alguna manera. Después vamos a ver a través de la armonía preestablecida entre lo interior y exterior. Sobre esto hay una crítica kantiana, o sea, así como podemos decir, y en esto, o sea, solamente estoy tirando los temas porque me parece que puede ser interesante a ustedes para investigar, pero no en absoluto experto ni mucho menos del tema, pero sí es un tema interesante para investigar, la crítica que hace Kant a Leibniz en la misma crítica de la razón pura, ¿no? Como si se desmarcara de esa acusación que se le hace. Entonces, toda esa interacción es interesante, me parece, ¿no? La interacción Leibniz-Kant, que de hecho en el libro de clases, bueno, en sus clases dedicó un capítulo a eso. Si les interesa, déjenme un mensaje y capaz que puedo hacer un video sobre esto que dice, cómo diferencia Deleuze o en qué consiste la discusión Deleuze-Kant. Leibniz-Kant. A ver, seguimos.
pues la materia, desencadena vibraciones u oscilaciones de la extremidad inferior de las cuerdas mediante algunas pequeñas aberturas que existen en el piso inferior. Es decir, es como si las mónadas no tienen ventanas, pero el piso inferior tiene como unas pequeñas aberturas. Entonces, por ahí se filtran ciertas vibraciones con las que se comunican. Leibniz realiza un gran montaje barroco. Esto, parecería ser contradictorio con la idea de que las mónadas no tienen ventanas, ¿no? Creo que si seguimos avanzando y entendemos el libro, esto nos va a clarificar. Se nos va a clarificar todo esto que aparece acá como enigmático, se va a ir clarificando. Lo que tenemos que entender son las preguntas implícitas en lo que está, o las cuestiones, los problemas que están implícitos en este primer capítulo, ¿no? En esta introducción densísima del libro, ¿no? Entonces, Leibniz realiza un gran montaje barroco, nos dirá. Entonces acá es donde, entre el piso de abajo perforado de ventanas y el piso de arriba ciego y cerrado. Pero en cambio resonante, como un salón musical que traduciría en sonidos los movimientos visibles de abajo. Entonces podemos pensar en el sonido como una forma de acceso a lo espiritual y lo visual como una forma de acceso a lo material. Pero en cambio, resonante, ¿no? Entonces, abajo vemos, arriba sentimos, percibimos sonoramente. Pero sonido es también una metáfora. Esto va más allá del sonido. Sería como una especie de la percepción, el sentir, una especie de sentir holístico, total de la realidad, algo que es muy difícil acceder atrapados en este cuerpo, pero al que deberíamos poder acceder. Ese núcleo íntimo que somos, ese puntito que somos y que está percibiendo la totalidad de nuestra experiencia. Sobre todo esto se va a ir trabajando, ¿no? Entonces, se objetará que este texto no expresa el pensamiento de Leibniz, sino el máximo de su posible conciliación con el pensamiento de Locke. O sea, Leibniz en este libro intenta vérselas con Leibniz, con Locke. Entonces es un libro en el que no está explícitamente diferenciándose de Locke, sino tratando de ver hasta qué punto está de acuerdo o no. Eso es lo que dice Deleuze, ¿no? Como valor de los nuevos ensayos. No por ello deja de ser una manera de representar lo que Leibniz afirmará siempre, una correspondencia e incluso una comunicación entre los dos pisos, entre los dos laberintos, los repliegues de la materia y los pliegues en el alma, ¿no? Es como si estamos acá arriba, no podemos ver lo que hay acá abajo, pero hay unas pequeñas aberturas en el piso de abajo que permiten la transmisión de alguna manera de sentimiento, de sensaciones, ¿no? Como vibraciones. Es una alegoría, ¿no? Una cosa que insiste, en la que insiste mucho Deleuze es en el hecho de que Leibniz utiliza diferentes formas, lenguajes, de acuerdo a la persona con la que hable, por lo cual a veces parece haber contradicciones entre las ideas. Y es que lo que explica Leibniz con esta alegoría de los dos pisos es justamente una alegoría, por lo cual no deberíamos, por lo menos la postura deleuziana es, no deberíamos pensar que Leibniz es contradictorio, sino que está explicando lo mismo con maneras distintas, como en unos casos se vuelve más fabulesco y en algunos casos se vuelve más preciso o incluso utiliza un lenguaje puramente científico. Ahora, el punto de partida de Deleuze es esta alegoría de los dos pisos. Entonces tenemos el piso de la materia, el piso del alma, o el piso de arriba, ¿no? ¿Cómo se comunican, no? Nos dirá. Un pliegue entre dos pliegues y la misma imagen, la de las vetas de mármol,
se aplica a los dos bajo condiciones diferentes. Unas veces las vetas son los repliegues de la materia que rodean a los vivientes atrapados en la masa, de modo que la placa de mármol es como un lago ondulante lleno de peces. Otras veces las vetas son ideas innatas en el alma, como las figuras plegadas o las estatuas en potencia incluidas en el bloque de mármol. La materia es jaspeada, el arma jaspeada, de dos formas diferentes. Este jaspe es la idea de que en un bloque entero hay muchas cosas. Esta la podemos entender también con la idea de que en los peces hay peces, y en esos peces hay peces, y en esos peces hay peces, ¿no? Es como que en el bloque de cemento lo podemos entender como un estanque, esto ya lo hablamos el video pasado. Entonces la materia siempre tiene componentes adentro de los cuales podemos encontrar sustancias como animadas en los diferentes como estratos de la materia. Wölfling nos dice, ahora llega Wölfling, ha señalado Wölfling un cierto número de rasgos materiales del barroco: el alargamiento horizontal de la base, el rebajamiento del frontón, los peldaños bajos y curvos que avanzan. A ver, acá llegamos a un punto interesante. Es el punto en donde empieza a ligarlo con la estética, ¿no? Entonces, hasta ahora vimos una física barroca, ¿no? Una forma de la física del barroco, una forma de entender un espiritualismo barroco, podríamos pensar también. Llegamos ahora a un arte barroco, y la fuente de Deleuze, ya lo dijimos antes, es Wölfling, un autor clásico sobre el tema. Deleuze dice es el primero que habla sobre este tema, o por lo menos más o menos así lo presenta. Y les voy a mostrar una imagen que tengo, a ver si la puedo... capaz que puedo sacar una foto. Bueno, como llegamos a esta parte de Wölfling, quería mostrarles un ejemplo muy sencillo para reconocer dos tipos de estilos. Sobre todo, de manera muy básica, para poder leer el libro, para poder entender el pliegue, y sin ahondar mucho más que en eso. Me pareció, hice este dibujo de una escalera que podemos pensar es una escalera clásica, y a eso le podemos oponer una escalera que podría ser considerada una escalera barroca, ¿no? Imagínense, caminando, subiendo esto. Esto parece ser una escalera, o sea, hay un piso, otro piso y acá un tercer piso, pero parece un pedazo de montaña, digamos, y es muy sinuoso, digamos, tiene mucho detalle, ¿no? Compárenlo con el anterior. También puedo darles un ejemplo con un zapato o con un pie, ¿no? Este podría ser un pie clásico. Fíjense cómo está pensado de manera como rectangular. Fíjense los bordes rectangulares. Está hecho básicamente como una especie de cuadrado y algo acá, una masa que, digamos, si bien es un poquito más curvo, comparémoslo con, por ejemplo, esto. Y podríamos pensar que este pie, digamos, es un pie más barroco, ¿no? Como, fíjense toda la curvatura, el detalle, lo que busca, digamos, el barroco es de alguna manera exacerbar el uso de la materia, ¿no? Lo que nos va a decir Deleuze es que afloja, por un lado, alarga, ¿no? Alarga el frontón. Entonces incluso dice en un momento, las escaleras barrocas son muy lindas de subir, son placenteras para subir, porque uno no siente que está ascendiendo. Entonces podríamos pensar que está organizada de manera un poco más natural, desplegada, más integrada que este esquema impuesto a la realidad, ¿no? Cuando uno llega a un lugar donde ve esto claramente, es artificial. Podemos pensar, remitirnos a este problema del mecanicismo, que se oponía como una especie de vitalismo, y pensar que esta es una escalera
mecanicista, ¿no? Y está una bota mecanicista, pero esto es un pie o una bota vitalista, más organicista quizás, ¿no? Y está una escalera más vitalista, medio grotesca igual me salió, pero me hace acordar un poco a el Parque Lezama, para los que vivan en Buenos Aires, que tiene unas escaleras, tiene un sistema como de escalonado de subida en el lado que da a la boca, ¿no? En la bajada hay todas unas subidas medio sinuosas con unas escaleras con un estilo más parecido a este que al otro esquemático. Tratan de ocultarse el hecho de que se trata de una escalera, ¿no? Bueno, esto es una manera por ahí un poco naif de tratar de transmitir lo que yo creo que está pensando Deleuze cuando habla de Wolfling, ¿no? De cómo Wolfling insiste en esta idea de que, o sea, básicamente lo que quiere demostrar Deleuze es que lo que se llamó barroco está muy vinculado al concepto de pliegue y está muy vinculado a la filosofía de Leibniz, a la física de la época, a las concepciones científicas de lo que podemos llamar el barroco. O sea, es como que intenta demostrarlo. No lo da por sentado ni habla de una esencia del barroco, pero sí empieza a vincular distintos aspectos, distintas disciplinas dentro de como si pertenecieran a una misma tradición o tuvieran un mismo rasgo, funcionaran de la misma manera, ¿no? Fíjense entonces, el tratamiento de la materia por masas o agregados, el redondeado de los ángulos y la evitación de lo recto, ¿no? Esto es la crítica que hacía Leibniz a Descartes en relación a la física también, ¿no? La sustitución del acanto redondeado por el acanto dentado, la utilización del travertino, todas estas ideas, si quieren, lo que pueden hacer es buscar, o sea, googlear qué significa travertino, acanto. Por ahí podemos hacer algún especial sobre cuestiones relacionadas al arte barroco para ayudar al entendimiento. Pero por el momento pienso que lo podemos dejar acá, podemos avanzar mientras entiendan que hay una diferenciación que hace en este caso Deleuze, ¿no? El barroco es algo que funciona de manera muy diferente que lo clásico y la diferencia pasa en esos términos, ¿no? En los términos en los que, por ejemplo, se nos suscitan cuando vemos una escalera barroca y una escalera clásica, ¿no? Entonces, para producir formas esponjosas, cavernosas, o la constitución de una forma turbulenta, fíjense, ¿no? Vamos de nuevo a... No sé si ya lo cerré. No, creo... Ahora tiene que estar por acá. ¿No? Esta idea de lo turbulento, de lo cavernoso, ¿no? Esta sería la escalera barroca, tal como yo la imagino. Entonces, y solo acaba como la crin de un caballo, ¿no? Como que no puede terminar en una punta, sino que se difumina. Esta especie de cosas así donde hay aguas o florines, ¿no? Plumas. La tendencia de la materia a desbordar el espacio, a conciliarse con lo fluido, esta palabra clave, fluido, ¿no? Lo curvo y lo fluido, al mismo tiempo que las propias aguas se distribuyen en masas. Huygens desarrolla, no sé cómo se pronuncia en holandés, desarrolla una física matemática barroca que tiene por objeto la curvatura, ¿no? Esto que estaba diciendo. En Leibniz, la curvatura del universo se prolonga según otras tres nociones fundamentales: la fluidez de la materia, la elasticidad de los cuerpos, el resorte como mecanismo, ¿no? Fíjense cómo el resorte en una dirección, ¿no? O sea, pensemos la dirección circular, ¿no? Pero si a eso le agregamos un movimiento hacia abajo, como en espiral, se va generando algo que se puede comprimir y expandir, y entonces podemos pensar que este resorte, que lo entendemos como un movimiento de traslación de acá para allá, está en realidad plegado en el espacio de una manera, o sea, es una curva, parece una línea que impulsa hacia adelante o hacia atrás en una misma dirección, pero en realidad está curvado de muchas maneras, ¿no? Esa es la idea del resorte como
mecanismo, ¿no? Fíjense, esta idea del mecanismo no es completamente ajeno a Leibniz. Leibniz nos va a decir, el error de los mecanicistas es no haber entendido que las partes de esa máquina son a su vez máquinas y que cada parte de esas submáquinas son a su vez máquinas también. Entonces es que el cuerpo humano es una máquina, pero lo que no es completamente una máquina o lo que implica un error mecanicista es las máquinas construidas por el hombre, ¿no? La concepción de la máquina como máquinas humanas, que son máquinas imperfectas en tanto que no asumen esa idea de máquina hecha de máquinas, ¿no? Y esto también nos remite mucho a un montón de otros temas que trabaja Deleuze, por ejemplo en el Anti-Edipo, la relación de las máquinas entre sí, las máquinas deseantes y cómo piensa la relación objeto parcial y critica el concepto de objeto completo, que bueno, pero ya en una discusión nada que ver con esta, con el psicoanálisis, pero esa es la consistencia de la obra deleuziana. Entonces, el universo está como comprimido por una fuerza activa que da a la materia un movimiento curvilíneo o turbulento. Bueno, si les parece, vamos a cortar acá y la próxima agarramos de acá, de Huygens. Porque se me hizo un poco tarde, la verdad. Así que mensajes pidiéndome y llorando para que siga haciendo esta serie, que realmente cuesta bastante trabajo. Y sé que también tengo que contentar a un montón de otras personas que me están pidiendo que haga otras cosas. Así que déjenme mensajes y eso me permite entender cuánto necesitan que se siga o cuán útil les es y qué cosas mejorarían y todo para que yo pueda ir mejorando cada vez más. Bueno, saludos, suscríbanse si no están suscriptos. Gracias, saludos.